Quid timidi estis, modice fidei. En la misma pregunta trae el Maestro Divino la respuesta. Tememos porque no tenemos fe. Y entonces turba nuestro pobre ánimo, tantas veces pendiente más de lo que se le impone psicológica o sensiblemente que de las realidades sobrenaturales, que son las únicas a las que hay que atender y tender. Ese ánimo nuestro tan frágil, tan susceptible de cualquier mutación, se turba ante grandes o pequeños maremotos. En aquel caso parece que la tempestad marítima fue considerable. Ecce motus magnus factus est in mare. Hubo un gran movimiento en el mar, como nos sucede a nosotros hoy. Y entonces la navícula, se dice en latín, la navicella, decía Caterina, aquella mujer fuerte de Siena, refiriéndose a la Iglesia, parece que va a ser devorada por el oleaje. Y los que estamos en ella no entendemos nada, porque parece que la misma galerna, azotando la nave, nos amenazase con expulsarnos de ella. Y el hecho, diríamos, hablando en propiedad del fenómeno, es ese, pero los ojos de la fe debieran hacernos temer menos ante estos fenómenos eclesiales, sociales, en los que hoy nos sentimos nosotros desconcertados y por lo tanto sufrimos. Y sin embargo, no es la timidez, o sea, el temor, la actitud razonable frente a esto. Porque el temor viene catalogado en la Suma Teológica por Santo Tomás de Aquino como uno de los vicios contrarios a la virtud de la fortaleza. Mejor dicho, como el primero de los vicios que supone un obstáculo a la fortaleza. Y el doctor Angélico, de modo genial como siempre, lo razona de tal forma que resulta insuperable. Y él dice así: ¿por qué es pecado el temor? ¿O por qué puede serlo? Porque él distingue un temor sensible, explicable, porque nuestra psicología es vulnerable a los vaivenes de los acontecimientos y una imperturbabilidad a toda prueba sería pretencioso tratar de adquirirla mientras estamos en este mundo. Pero tampoco hemos de ser tan esclavos como lo somos de los acontecimientos o de las situaciones. El Aquinat explica así: ¿cuándo se da el pecado? Cuando existen los actos humanos un desorden. Dios es el orden por esencia, porque por esencia es la simplicidad, y en Él no hay partes y por tanto todo está ordenado. Más bien Él es el orden porque es la perfección. El pecado trae a nosotros la disgregación, la dispersión y el desquiciamiento de las potencias y por tanto es un desorden. Cuando el apetito huye de lo que la razón debería soportar para no desistir de lo que se debe buscar con más fuerza,
entonces tenemos un temor desordenado. O sea, nos estamos dejando llevar por nuestro gusto, por nuestras sensaciones. No es un temor que va más allá de las situaciones y, por tanto, del temor sensible se pasa a lo que llama Santo Tomás el temor racional, el temor de la voluntad, que nos hace huir de lo que en realidad no está impidiendo nuestra salvación eterna y que no nos hace evitar con el mismo empeño aquellas situaciones que sí conducirían a nuestra condenación eterna. El verdadero temor, pues, es el auténtico temor de Dios como don del Espíritu Santo, no el temor servil que nos hace tener con Dios una relación del esclavo que se mueve en la pavidez pusilánime, sino el temor filial que tienen incluso los santos y los ángeles en el cielo y que la liturgia recoge cuando al final del prefacio el sacerdote dice «Tremunt potestates». Las potestades angélicas tiemblan ante la majestad de Dios. ¿En qué sentido? En el mismo sentido que alguien reverencia sumamente a aquel que su razón le dice que es digno de la reverencia suma. Nuestro temor filial en esta tierra es parecido al del niño pequeño que llora solo ante la posibilidad de ser arrancado de los brazos de su padre del que lo está recibiendo todo. Este es el temor que nosotros tenemos que pedir a Dios. Y por tanto, pueden venir las galernas, las tormentas, las tempestades. Nosotros confiaremos porque Jesús va en la barca. Y en esa barquichuela nuestra podrán suceder, hoy están sucediendo, en la barca del mundo, en la barca de España, en la barca de la Iglesia, y siempre suceden en la barca de nuestras pobres almas tan débiles, cosas incomprensibles, sorprendentes, que nos turban y nos quitan la paz más de lo deseable y de lo razonable. La joven carmelita, Santa Teresita del Niño Jesús, ¿cuántas veces descansaba en su oración en este episodio? Jesús dormido en la barca. Y en una carta que él escribe cuando tenía solo 20 años, recordemos que murió a los 24, a su hermana Celina, que era 4 años mayor que ella, y se debatía en la incertidumbre de un discernimiento que en ocasiones fue sangrante, entre consagrarse a Dios en el Carmelo o tomar el estado matrimonial. En una de las muchas cartas que le escribe Teresita, le dice así: «No me sorprende que no entiendas nada de lo que ocurre en tu alma. Un niño pequeño, completamente solo en el mar, en una barca perdida en medio de las olas borrascosas, podrá saber si está cerca o lejos del puerto. Mientras sus ojos divisan todavía la orilla de donde zarpó, sabe cuánto camino lleva recorrido, y al ver alejarse la tierra no puede contener su alegría infantil. Pronto, se dice a sí mismo, llegaré al final del viaje. Pero cuanto más se aleja de la playa, más vasto parece también el océano. Entonces la ciencia del niñito se ve reducida a nada y ya no sabe hacia dónde va su navecilla. Como no sabe manejar el timón, lo único que puede hacer es abandonarse, dejar flotar la vela a merced del viento. Celina mía, la niñita de Jesús se encuentra completamente sola en una barquichuela. La tierra ha desaparecido a sus ojos y no sabe a dónde va, ni si avanza o retrocede. Pero yo sí lo sé. Estoy segura de que tú estás en alta mar, porque el timón
de esa navecilla no está sin piloto. Jesús está allí, dormido, como antaño en la barca de los pescadores de Galilea. Él duerme. Tú no lo ves porque la noche ha caído sobre la navecilla. Tú no oyes su voz. El viento sopla y tú lo oyes soplar. Ves las tinieblas y Jesús sigue durmiendo. Sin embargo, si se despertara solamente un instante, solo tendría que ordenar al viento y al mar y vendría una gran calma y la noche sería más clara que el día. Tú verías la mirada divina de Jesús y tu alma quedaría consolada. Pero entonces Jesús ya no dormiría y Él está tan cansado. Sus pies divinos están cansados de buscar a los pecadores y en la navecilla de tu alma Jesús descansa tan a gusto. Los apóstoles le habían dado una almohada. El Evangelio nos cuenta este detalle. Pero en tu barquilla Jesús encuentra otra almohada mucho más suave, tu corazón. Allí lo olvida todo, está como en su casa. No es una piedra lo que sostiene su cabeza divina, aquella piedra por la que suspiraba durante su vida mortal. Es un corazón de hija, un corazón de esposa. Y qué contento está Jesús. Tú no ves más que la noche. Su rostro divino está escondido para ti. Y a veces la carga que sientes en tu alma te parece pesada. Pero Jesús está contigo. Se siente feliz de recibirlo todo de ti durante la noche. Vendrá la aurora y entonces, ¿qué despertar el de Jesús? Siendo muy largo el párrafo que he leído, es mucho más larga y abundante en este pensamiento la carta de Teresita, esta joven carmelita llena de la sabiduría del Espíritu Santo, tanto que no le preocupaba dormirse tampoco ella misma en la oración, porque decía, los niños pequeños agradan a sus papás lo mismo despiertos que dormidos. Jesús quiere tener con nosotros la confianza de dormir en nuestro pobre corazón porque está cansado. No importunemos nosotros el sueño con que Él quiere reposar en nuestra alma y no queramos tampoco precipitar su despertar con ese sueño con el cual Él parece permitir en la nave de su iglesia males incomprensibles en estas horas graves que está atravesando su esposa en medio del mar proceloso de la historia. Jesús sabe, puede y nos ama. Sus tiempos no sujetos al tiempo son siempre los mejores. Jesús quiere enseñarnos, como repetía tantas veces y sigue enseñándonos con su ejemplo, Benedicto XVI, la paciencia del amor. Lo contrario es la precipitación, los juicios temerarios, los celos amargos y el pensar catastrofistamente que todo está abocado a un oscuro callejón sin salida. ¿Dónde está entonces la teología de la historia, cuyo Señor y Dueño es aquel a quien nosotros oramos? Kyrie eleison, Señor, ten piedad. También nos es lícito decirle, no te tardes, veni Domine Jesu, Maranatha, e vigila Domine, quare obdormis, como le decimos en los salmos. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Es legítimo hablar así con Jesús, pero rindiendo nuestro juicio al final a su designio soberano y sapientísimo. Él sabe por qué permite ciertos males. Podemos orar, sí, con Teresa, la otra, la grande, cuando en el camino de perfección, enardecida de dolor por la Iglesia, exclama:
Siempre ha de andar en tanta tempestad esta nave de la Iglesia. No permitáis ya, Señor, más males en la cristiandad. Oremos así, pero al mismo tiempo no dejemos que el enemigo turbe nuestras almas con la impaciencia y menos aún con la tristeza o la amargura de quien piensa que todo está mal porque Jesús ha abandonado a su suerte al mundo y hasta su propia Iglesia. Las cosas no son así. Eso nos haría merecedores del reproche del divino piloto, invisible pero presente, de la nave. Quid timidi estis, modice fidei, que poca fe tenéis y por eso teméis. Confiemos, sin embargo, Él se levantará. Surgens, imperavit ventis et mari, et facta est, tranquillitas magna. Vendrá esa gran paz. Vendrá un día para siempre en el cielo. Vendrá también en nuestra historia terrenal, porque Cristo tiene que reinar. Don expona minimicos tuos, scabellum pedum tuorum. Se establecerá la paz, que es, según Agustín y Tomás, tranquillitas ordinis, la tranquilidad del orden en la Iglesia y en el mundo. No dejemos entonces que el desorden del pecado venga a turbar con el temor la paz de nuestra alma. No oímos a Jesús, no le vemos, pero está en la barca. Dejémosle descansar y que nos enseñe a descansar nosotros en su corazón. Y mientras tanto, pidamos a María Santísima, Mater Ecclesiae, Regina Pacis, Stella Maris, que nos conceda ella, a la que rezamos tantas veces, Mater mea, fiducia mea, la gracia de una ilimitada confianza en el corazón de Jesús, que es tan bueno, tan liberal con los que le invocan, tan misericordioso, ese corazón divino al que un día se rendirán de grado o por fuerza todos los pueblos y al que mientras tanto nosotros oramos con toda la fe de nuestros corazones agradecidos y abandonados a Él. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Así sea.